Elisa Álvarez Ovalla es quizás la cara más amable de esta tragedia del metílico. El alcohol metílico tenía la propiedad de atacar al nervio óptico y la gente se quedaba ciega. Y si la dosis era muy grande, morían las personas. Javier, mira, que murió María Serpa, que era la mujer del sepulturero. Y esta mujer parece que bebía y ahí cayó. También cerca de casa de María Serpa, el señor Emiliano Brito se quedó ciego. ¿Existe la mala suerte? Hay sucesos que invitan a pensar que sí. Tragedias que sucedieron en Canarias de improviso, sin ninguna señal de alarma. A ellas está dedicada nuestro programa de hoy de Canarias en Portada. 1963 es un año de cambios y avances. En Estados Unidos, el presidente Kennedy es asesinado al tiempo que nacen futuras estrellas como Michael Jordan, Tarantino o Brad Pitt. En España se amplían, aunque sea ligeramente, las libertades y se acortan y bastante las faldas. Es lo que tiene la llegada del movimiento yeye, con sus guateques, sus melenas lisas y sus ganas de bailar, por ejemplo, el Eres tú del dúo dinámico. En el sur de Tenerife se construye el primer gran núcleo turístico, el Tembel o Costa del Silencio, para dar cobijo a la gran cantidad de visitantes extranjeros que seguían llegando. Algunos tan famosos como los Beatles, que estuvieron de vacaciones en Los Realejos. Lo curioso es que nadie les prestó ni la más mínima atención. Al menos a Cliff Richards y a los Shadows, que también se dejaron ver por la isla, se les hizo un poco más de caso. En 1963 se recuerda aquí en el municipio de Aría, en Lanzarote, con una mezcla de rabia y de tristeza. Ese año murieron en España 51 personas, 18 en Canarias, la mayoría aquí en el municipio, por haber ingerido un licor adulterado con alcohol metílico. La responsable era una empresa de Galicia que por motivos económicos había decidido hacer esa peligrosa mezcla que fue mortal para quienes la ingirieron en cuestión de horas. El caso del metílico es una tragedia de dinero, veneno y muerte ocurrida en el año 1963, hace poco más de 50 años, que ocasionó una tragedia y un envenenamiento masivo de la población. Incluso el fiscal del caso hablaba de alrededor de más de 1000 muertos y decía que nos quedábamos cortos cuando se estimaban esas cantidades, porque estamos hablando de una tragedia, de un envenenamiento de bebidas adulteradas que provocaban la muerte o la ceguera, en el mejor de los casos, en muy pocas horas. Primavera de 1963. El dueño de las bodegas Aragón, en Ourense, decide preparar sus aguardientes con alcohol metílico para ahorrarse costes, a pesar de no ser apto para el consumo humano. Poco tiempo después, comienzan a suceder varias muertes en el territorio español, especialmente en Aría, Lanzarote, donde Esteban Jesús Barreto se convierte en la primera víctima mortal el 18 de febrero. La inspectora farmacéutica municipal María Elisa Álvarez llega a la conclusión de que se trata de una intoxicación por metanol debido al consumo de aguardiente y logra requisar los productos dudosos en comercios y bares, corroborando sus sospechas y logrando así evitar más muertes. El juicio por fraude se celebró en 1967 y 11 personas fueron declaradas culpables. Oficialmente murieron 51 personas y 9 quedaron ciegas, pero se estima que el número real de víctimas fue muchísimo más elevado. Estamos hablando de una tragedia que afectó a gente normal, a personas que de un día para otro estaban perfectamente sanas y de pronto se encontraban que se quedaban ciegas, que tenían tremendos dolores intestinales. En un pueblo pequeño como este, pues sabes que nos conocemos todos y el problema de cualquier vecino era en ese tiempo donde todavía los entierros o los velatorios se hacían en las casas, pues los vecinos afectados siempre nos enterábamos de sucesos extraños, de gente que moría repentinamente, ¿no? Porque la gente no sabía por qué empezaban a morir sus vecinos en los pueblos, también en las ciudades, y moría gente
que no se sabía muy bien qué tipo de enfermedad podía tener. Inicialmente se estimaban que podían ser aneurismas, que podía ser algo relacionado con problemas cardíacos, pero en definitiva lo que sí hubo fue una gran penuria social, fue un gran pánico, una gran alarma que llegó a afectar a toda la población. Esto es un pueblo y los pueblos, las alarmas siempre genera curiosidad, pero sobre todo el ver decir, ya, aquella murió de tal y la otra murió, nadie sabía de que había muerto, pero con morir así de pronto y que aparezcan gente que muere 2 o 3 de pronto, enseguida te queda una inquietud. En el barrio de Magues, en Aría, murió un señor que se quedó 2 días ciego y después se murió. 2 días después, en Aría, se quedó un señor ciego y estuvo 2 días y se murió también. Fue una muerte repentina que llamó la atención porque era un señor que tenía buena relación en el pueblo, trabajador. Y unos días más tarde, María Serpa era la sepulturera del pueblo, una persona muy querida en el pueblo, y parece que tenía un catarro, ¿verdad? Y se tomó unas copitas de ron y se quedó ciega. Yo estaba allí en el ayuntamiento cuando me suena el teléfono, me llama la telefonista, la chinga, y dice, Javier, mira, que murió María Serpa, que era la mujer del sepulturero. Y esta mujer parece que bebía y ahí cayó. También cerca de casa de María Serpa, el señor Emiliano Brito se quedó ciego. En esos momentos, días seguidos, otro que cayó, que se quedó ciego, el otro que se murió. En la farmacia que estaba detrás del ayuntamiento exactamente, doña Josefina, que era la propietaria, tenía al frente de la farmacia doña Elisa, que fue quien hizo los estudios y quien descubrió el motivo de los envenenamientos y de las muertes repentinas en el pueblo. Elisa Álvarez Ovalla es quizás la cara más amable de esta tragedia del metílico, porque ella fue quien frenó la continuidad de los fallecimientos en toda esta tragedia. Me dice Elisa, Hermelindo, hay 3 casos aquí que me tienen dudosa, porque está ocurriendo lo mismo que ocurre con el alcohol metílico, que han tomado unas copas, se quedan ciegas y después se muere. ¿La gente dónde había tomado las copas? ¿La gente que se intoxicó, dónde las había tomado? Sí, aquí en los bares. En los bares de aquí de la plaza. Sí. Me dijo 3 sitios que fuera a comprar una botella de ron de garrafón. Le llevé 3 botellas de ron de 3 sitios distintos. Y me acuerdo que era un día a las 4:30 de la tarde y empezó aquella misma tarde a analizar el ron. Con una incipiente investigación que hizo en su farmacia, en su botica, con los pocos medios que ella tenía en aquel momento, pudo comprobar que las bebidas que se estaban vendiendo, distribuyendo en las tabernas del pueblo, tenían un alto contenido venenoso de alcohol metílico. Ella, mientras hacía pruebas de los alcoholes, ponía en una probeta de alcohol, le ponía varios productos y en el último producto, si la probeta se quedaba color vino blanco, era color etílico y eso era alcohol bueno, pero si la probeta se quedaba color violeta, era alcohol metílico. Ella decía que el alcohol metílico era un alcohol venenoso. El alcohol metílico tenía la propiedad de atacar al nervio óptico y la gente se quedaba ciega. Y si la dosis era muy grande, morían las personas. Había de común algo que era que les gustaba, como decíamos nosotros, la gente de antes les gustaba el bullito, les gustaba echarse no el vaso de vino, sino les gustaba tomarse principalmente otra bebida sin ser vino.
que eran bebedores, no eran gente de sorpresa, sino que, y además conocidos. Se achacaba a que las personas que murieron por el tema del metílico eran bebedores habituales, pero nada más lejos de la realidad, porque hay que tener en cuenta que los bebedores habituales en aquel momento podían tomar una copa de alcohol metílico y en otra taberna una copa de alcohol etílico, es decir, alternar el alcohol bueno con el alcohol malo, y precisamente de esa manera es como se neutralizaba el veneno. Si frente a una copa de alcohol metílico hubieran tomado una copa de alcohol etílico, es decir, del bueno, no hubiese pasado nada, o al menos las consecuencias no hubiesen sido tan graves y a lo mejor podrían haberse evitado casos de ceguera y casos de muerte. La farmacéutica no salía de su asombro. Dice, esto es alcohol venenoso. Lo que sucedía era parecido a lo que había pasado sobre el año 18, que se habían encontrado una barrica de alcohol o ron en el mar, y al tomarla alguno se quedó ciego y otro murió. Cuando vino para casa estaba reunido la farmacéutica, mis hermanas, una hermana, y después mi padre comentó lo que habían dicho allí, que le recordaba a lo del ron metílico de aquel año. Ella, preocupada, se lo dijo a mi padre, que estaba de secretario en el Ayuntamiento de Aríez. Tenía gran amistad con mi padre, y le dijo, mire, las características de las muertes de estas personas están relacionadas con el alcohol metílico. Y yo no sé qué hacer, porque ya habían muerto 2 personas y claro, se había certificado que habían muerto de infarto. Entonces mi padre se lo dijo al alcalde. Inmediatamente mandaron a requisar todas las garrafas de alcohol, de ron metílico que había allí. Fueron a la tienda en donde tenían las garrafas y tal, las intervinieron. El pueblo de Aría en aquel momento reaccionó de una manera tremenda, en el sentido de la estupefacción, de la sorpresa, de la incredulidad. Los vecinos estaban un poco extraños porque nunca se había dado un caso de esos allí. Fue un acontecimiento raro y extraño. No se comentaba nada, sino luego, cuando ya la noticia salió al público, que era motivado como una especie de envenenamiento. Sin duda alguna causó una gran alarma social en el pueblo y posteriormente en todas las Islas Canarias. Los que estaban remisos eran los dueños de los bares, porque habían hecho una inversión en la compra del ron y le estaban quitando la garrafa de ron de los bares. Tanto comerciantes como almacenistas como intermediarios no querían caer en la realidad de que eso era un veneno lo que se estaba vendiendo en las tabernas. Muchos incluso escondían la garrafa para quitarse problemas de encima, ¿no? No tenían la idea clara de que el ron fuera la causa de las muertes de esas personas. Los que regentaban los bares de ese momento eran conscientes, ellos sabían lo que estaban vendiendo o no tenían ni idea. No tenían ni idea, o si no, no lo veía. Esta penuria económica, esto que se estaba advirtiendo ya como un problema social desde el punto de vista económico, porque se dejaban de vender bebidas alcohólicas, hizo que María Elisa tuviese un grado muy grande de incomprensión inicialmente. Llegó a tener amenazas, llegaron a intentar quemarle incluso la farmacia donde ella estaba, pero a pesar de eso, ella tuvo la valentía de seguir adelante, porque lo único que quería hacer era poder salvar vidas. Si la farmacéutica no se hubiera dado cuenta, yo no le cuento sino más o menos lo que yo estimo. Yo estimo que si se requisaron en 3 días 8 garrafones,
creo que a la cuarta copa se moría. Una copa de ron tiene 10 mililitros, o sea que en un garrafón se hubieran muerto 1000 personas. Por 8 garrafones son 8000 personas, o sea que eso es incalculable. El juicio del metílico fue el caso más mediático acontecido en el siglo XX hasta ese momento. Incluso su sumario fue mucho mayor que la causa general de la guerra civil. Estamos hablando de 36.000 folios, aproximadamente 1,5 metros de altura, y se celebró en la Audiencia Provincial de Ourense en el mes de diciembre de 1967, casi a las puertas de la Navidad. Pero fue un juicio en el que los 11 acusados, 11 bodegueros, 10 bodegueros y una mujer que fueron procesados y condenados a penas de entre 1 y 20 años de cárcel, no llegó a completarse del todo porque faltaron los testigos de Canarias. Más de 100 personas que tenían que ir a testificar desde Canarias a Galicia no pudieron hacerlo porque no se les había pagado las dietas correspondientes, y estamos hablando de personas con un poder adquisitivo muy limitado, personas pobres en la mayoría de los casos, que en su momento el Estado no puso los medios para que estas personas pudieran estar en la sala de vistas y testificar. Hubo sus claros, sus zonas oscuras, sus partes sobre todo muy emotivas, y que al final concluyó con una condena, que eran las penas que pedía precisamente el fiscal Fernando Seoane, pero que los acusados, el que más cumplió, no llegó a cumplir 5 años de prisión. En los bares había respeto ya no se tomaba ron, sino vermú, vino. La gente se sospechaba, pues ya todo lo que estaba relacionado con alcohol, pues se fue reduciendo más al vino casero de aquí, que por cierto es bueno, pero que dejaron venían a granel en garrafones, y entonces todo lo que venía en garrafones dejaron de consumirse. Tenga en cuenta que la gente, aunque diga la farmacéutica que usted puede beber que ya no es nada, por si acaso, la expresión de por si acaso es muy innata en el canario y en el conejero, por si acaso. El caso del metílico es un caso donde hubo sentencia, pero no hubo justicia. Y no la hubo porque las víctimas no llegaron a cobrar en absoluto las indemnizaciones a las que el tribunal condenó a los acusados. Hubo cierto movimiento, pero aquí ni hubo indemnización, ni hubo ayuda judicial. Eso prácticamente se fue ocultando como los pueblos pequeños. Oficialmente, el caso del metílico registró 51 muertos y 9 personas ciegas, una cifra irrisoria, en opinión del fiscal del caso, Fernando Seoane, con el que mantuve numerosas entrevistas a lo largo de los 5 años que he empleado para realizar esta investigación. Después, en el mes de julio, cuando ya había terminado todos mis problemas, me enteré que en La Gomera habían muerto varios, en Tenerife y en Galicia montones de gente. Y debido a la ingesta del ron metílico. Evidentemente, la cifra de 51 muertos y 9 personas ciegas es irrisoria y digamos que es un insulto a la memoria de las víctimas. Si se emplearon 76.000 litros de alcohol metílico para elaborar bebidas contaminadas, bebidas adulteradas, y una sola copa de aguardiente, de licor café, de ron, de ginebra, una sola copa bastaba para matarte o para dejarte ciego, ¿cuántas copas se pueden hacer con 76.000 litros de alcohol metílico rebajado con agua y con esencias?